Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos a la sazón de Luz Adriana Camargo, quien es por fin la nueva fiscal general. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 13 de marzo. 5 votaciones y una renuncia después, la Corte Suprema de Justicia eligió a la abogada Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación. Es la candidata que más votos ha recibido en las elecciones de este tipo. Tuvo 18 de 23 votos posibles. Camargo fue elegida por una carrera en la que desde la justicia ha enfrentado a poderes peligrosos. Primero la parapolítica en Colombia y después la corrupción en Guatemala. Hoy hablamos de cómo llegó, de la polémica en la elección y de qué esperar de la segunda mujer en llegar a la jefatura de la Fiscalía General de la Nación en la historia de Colombia. Mariana Zapata es una de las que más celebra por esta elección porque ya se acabó. Gracias por pasar por acá. Por fin, con un nombre, Tati, fiesta. Hoy es día de fiesta. El elefante en la habitación durante la votación fue la renuncia de Amelia Pérez, porque se fue de la terna a 10 minutos de arrancar la votación. Sí, se llevó el balón del recreo, nos decían todos los que estaban ahí afuerita cuando radicó esa carta. Pues mira, en su carta ella no explica por qué la renuncia se daba antecitos de que empezara la sala plena, pero en lo que sí fue bastante explícita fue en dirigir esa carta al presidente de la Corte, que no fue precisamente quien la ternó a ella, ¿no? Ella nunca vio cara a cara al presidente Chaverra, él lo confirmó en la rueda de prensa que hizo, sino que esa carta le llegó a los magistrados empezando la sala plena. Tensión. Y honestamente, entre todo el caos, no se sabía la razón puntual de su renuncia. Aunque ya sabíamos por qué renunciaba, ¿no? Exacto, sí. Fue precisamente por todo el problema de los trinos del marido que le adjudicaban a ella y que le bajaron bastantes puntos en las votaciones pasadas. Pero digamos que ahí la duda es porque ella dijo 3 días antes, en una entrevista que le dio al Tiempo, que no iba a renunciar por ninguna razón. Es que literalmente dijo, no, yo no me voy a retirar, ¿no? Lo que ella argumenta en la carta es que quería proteger a su familia pues como del ojo público y que no pretendía soportar esa crítica que hubo por los trinos de su esposo que le quitaron votos y pues fue muy contundente porque se refirió a esa adjudicación de una opinión ajena como un tipo de violencia de género. Claro, porque es que salió a responder por lo que pensaba el marido. Pero durante esos minutos entre que Pérez renunciaba y se iba a Palacio a hablar con el presidente, la especulación era, toca devolver la terna. ¿Cuál fue el proceso como legal, mental de los magistrados para decir, nada, nos vamos con estas dos que quedan, que fueron Camargo y Ángela María Buitrago? Esto era ya un tema de pelea de abogados. Había unos que decían, no hay terna. Y otros que la renuncia tenía que ser anunciada directamente por el presidente de la República, que es el que se encarga de ternarlas. Otros que eso ya había pasado en una terna que había sido enviada al Congreso para la Procuraduría y que podía votarse con 2 candidatos, etcétera, etcétera. Pero lo que había era pánico, sobre todo de volver a empezar de ceros o de que se dijera que tocaba reemplazar a Pérez en la terna y se alargara el asunto y que volviéramos acá a un huevo otra vez sin nombre de fiscal. Sí. Pero al final la Corte fue muy enfática en decir que ellos sopesaron motivos jurídicos y que la renuncia de Pérez no tenía efectos jurídicos porque ya la Corte había aprobado la terna desde noviembre y ya había nada más empezado a votar sobre esa terna. Claro. Entonces al final no hubo demasiada discusión jurídica interna. De hecho, solo hubo una votación en la que además el presidente de la Corte dijo que ni siquiera discutieron las posibilidades de futuras demandas a esa elección por tener una terna de 2 en esa última ronda. Ajá. Y al final Luz Adriana Camargo sí tuvo 18 votos, Ángela María Buitrago tuvo 2 y Amelia Pérez incluso tuvo 1 voto. Ya los otros 2 votaron en blanco y ahí un dato curioso es que Camargo ha sido la fiscal más votada en la historia. Pero algo que sí calmó el ambiente y esa como incertidumbre es que el presidente y el ministro de Justicia recibieron la elección, mandaron mensajes de bienvenida y ya. Entonces, digamos, quedó blindada políticamente esa elección con esos trinos de ambas entidades. Hablemos ahora sí de Camargo. ¿Cómo fue su carrera para llegar a la fiscalía? Te diría que fue larga y de todos los ángulos imaginables. Porque es una mujer que ha sido juez, también ha sido fiscal y ha sido abogada litigante. Entonces es como ese triángulo de todas las funciones que uno podría llegar a tener en un proceso penal, las ha atravesado pues casi todas. Y a nivel investigativo es muy robusta porque le ha jalado un montón de procesos bastante pesados. Cuéntame algunos. Bueno, el uno sin duda es el tema de la parapolítica. Es el caso por el que más es referenciada
todo el proceso de nexos de políticos y congresistas y alcaldes y gobernadores con paramilitares lo trabajó de la mano de Iván Velásquez, que es ahora el ministro de Defensa, y por todas esas investigaciones se lograron más de 60 condenas. Yo me acuerdo que estaba apenas empezando a reportear en el Congreso y en esa época entraba el CTI y se llevaba presos a los congresistas. Era muy tensionante. Sí, muy denso. Y pues piensa que todo eso fue por este equipo de investigadores que llevaron esos casos al interior de la Corte. Y después se dedicó fue a llevar su carrera al plano internacional cuando entró a la Comisión contra la Corrupción en Guatemala y allá llevó casos desde corrupción en la rama judicial como la investigación contra el entonces presidente Otto Pérez Molina, que terminó cayendo por corrupto. Claro. Ahí también trabajó con Iván Velásquez. Ok, aquí hay otro elefante en la habitación y es... La nueva fiscal general es fiscal de Iván Velásquez porque todo este proceso sí ha sido de esta forma y se ha leído de esta forma y es el tufillo de mujeres vistas a través del lente de su trabajo con hombres. Así es. Y por eso te voy a decir de entrada que no es fiscal de él. Yo odio hablar de la sombra de un tipo, de la aliada de un tipo, etcétera. Me parece mega machista. Además, en este caso, pues no, él no fue quien la puso en la terna, no la llevó donde está hoy, pero sí te diría que es cierto que han sido colegas por bastantes años. Es más, el último trabajo que hicieron juntos fue en la Corporación Justicia y Democracia, que dirigía Velásquez antes de ser ministro sobre la reforma a la policía. Bueno, hablemos hacia adelante. La nueva fiscal general llega a una entidad de 23,000 funcionarios, de un montón de sindicatos y sobre todo del peso de ser el ente acusador del país. Son muchos los retos, pero defíneme 3, 4 que tú veas claves. Bueno, pues Luz Adriana llega a una entidad bastante opaca en información, bastante opaca en temas de transparencia y además a una entidad sin una política clara de archivo, que además por eso está repleta de denuncias de archivos masivos. Sí. Y ya en el plano político te diría que lo clave es que ella entra a llevar 3 líos. 2 de expresidentes y 1 del presidente actual. Entonces, de la presidencia de Santos lleva toda la investigación por la financiación vía Odebrecht. Que está bien dormida. Exacto. Y pues además va a llevar el caso de Álvaro Uribe, que también está bastante dormido por todo el proceso de manipulación de testigos. Es un proceso al que sin duda le tiene que dar impulso porque la Fiscalía de Barbosa, digamos que lo estancó infinitamente. Sí. Y además pues va a llevar toda esta investigación sobre la financiación de la campaña del presidente Petro, que incluso en abril ya tiene audiencias de juicio contra el hijo del presidente Nicolás Petro. Y un dato clave es que ella en su panorama sobre la fiscalía sí tiene muy claro qué es eso que falla, que es la transparencia, temas de impunidad, temas de garantías a las víctimas. Entonces a mí sí me parece muy chévere que llegue alguien que de entrada ha cuestionado el funcionamiento de la entidad que va a entrar a dirigir. Pues vamos a estar muy pendientes de ese paso a paso de la nueva fiscal. Muchas gracias por pasar por acá, Mariana. Y por fin con un nombre, a ti por tenerme. Y arranca el día con estas movidas. 8 de 14 senadores en la Comisión Séptima del Senado firmaron la ponencia que pide archivar la reforma a la salud. Esa mayoría hundiría el proyecto en el siguiente debate, pero todavía no hay fecha. Eso depende de la presidenta de la comisión, que es la senadora del pacto, Marta Peralta, y también depende de cuántos votos puede lograr voltear el gobierno a su favor. El presidente Gustavo Petro no va a retirar la reforma del Congreso. Dijo que el Senado sabe cuál es la consecuencia de hundir este proyecto. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.